jóvenes tenemos temas en la agenda que tenemos que hablar, como decía bien Fernanda, prevenir y sobre todo ver qué se puede hacer para mejorar los números en Paraguay con respecto a la violencia que se da contra las mujeres en distintos ámbitos. Exactamente, es un día, una fecha internacional en la que se recuerda y se busca la erradicación de todo tipo de violencia en contra de la mujer, por eso estamos portando de hecho también los lazos de color naranja, pero decíamos Diego y ya saludamos también aquí a nuestras invitadas. No es solamente portar un lazo, es portar responsabilidad y marcar también con el ejemplo desde donde se pueda y donde se alcance. Estamos nosotros en compañía aquí de dos mujeres que nos van a contar más detalles acerca de este tema. Miriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios, y también Susana González de la Unidad de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público. Buenas noches y muchas gracias por este espacio, sobre todo en este mismo día. Podemos arrancar hablando un poco de la situación en general y después hablar de lo que tenemos y qué falta. Pero la situación en general, hoy los números, ¿cuáles son? Bueno, los números en comparación al año pasado aumentaron. El año pasado en la Fiscalía, después seguramente la encargada de la Fiscalía puede corroborar estos, tuvimos casi 25.000 casos de causas ingresadas en distintas oficinas de la Fiscalía en todo el Paraguay. Y en comparación al año pasado que no llegaban a cerca de 20.000. Lo mismo con los datos de la Policía Nacional. Según su estadística de la Policía Nacional, que recoge todas las denuncias que se presentan en comisarías de todo el país, es un número similar. Entonces, si tomamos los números del año pasado y de este año, tenemos un aumento importante, casi el 10%. ¿Qué tipo de casos son cuando decimos violencia? ¿Qué está documentado? En el caso de la Fiscalía tiene que ver con la violencia familiar, distintos tipos, pero sobre todo en el 87% de los casos es la violencia que sufre la mujer por parte de su pareja. Y después el 14% se divide en otros tipos de violencia que tienen que ver con maltrato, con un tipo de violencia física de menor gravedad, diríamos. Pero todos los casos que entran a la Fiscalía tienen que ver con casos ya de un nivel grave, porque es de violencia familiar del artículo 229 y con la diferencia de los casos que se presentan en los juzgados de paz, que generalmente son como los primeros atisbos de violencia que se viven en la familia y en el hogar. ¿Son las mismas cifras las que tienen ustedes como centro de estudios con el Ministerio Público? Sí, aproximadamente. Realmente el Ministerio Público está llevando a cabo estadísticas de denuncias que ingresan en cuanto a lo que es los distintos tipos de hechos punibles dentro de la institución. Y hace aproximadamente 3 a 4 años que lamentablemente lo que son las denuncias por violencia familiar están encabezando a nivel país en cuanto a la mayor cantidad de denuncias que ingresan, sobrepasando a los hechos punibles contra la propiedad, que anteriormente eran los hechos que más... En general, la mayor cantidad de denuncias en Paraguay son hechos de violencia intrafamiliar. Hasta los primeros, hasta 2 o 3 años atrás era el hurto agravado, sí. Y en tercer lugar la violencia familiar. Hoy día está en los primeros lugares de todas las causas ingresadas en todos los tipos penales. Así y los casos que los números que yo estoy diciendo son datos oficiales, o sea que me da las distintas instituciones públicas. Estos datos, estamos pasando a este gráfico. Sí. Este es del centro de estudios. Sí, pero todos los datos que yo trabajo en este informe son datos oficiales. Hago una investigación en las 5 instituciones que están directamente relacionadas ¿Fiscalía? Con el tema. El Ministerio Público, la Policía Nacional, los juzgados de paz, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el quinto es... ¿De la mujer? Pues? De la mujer. Y, perdón, ¿hay mejor anotación de casos? ¿Hay más valentía para denunciar o creen que hay más violencia realmente? No, realmente nosotros estábamos haciendo un análisis justamente para tratar de encontrar las respuestas a esta explosión, para decirlo de una manera, de casos que van ingresando, y lo que nosotros observamos es que hay una mayor visualización de las situaciones de violencia que anteriormente se normalizaban, se naturalizaban, como que era
pasaba nomás luego y que tenía que pasar y que eso era parte normal de relacionamiento familiar. Esto con tantas campañas que se vienen haciendo, logramos visualizar, entonces las personas empiezan a darse cuenta que lo que anteriormente tomaban como algo normal, algo natural, no está bien y empiezan a denunciar. Y tenemos denuncias de las propias víctimas, ya empiezan a involucrarse los demás miembros de la familia, porque antes era, no, deja, es cosa de ellos, nosotros no nos metamos. Sí. Pero hay otro factor que nosotros estamos viendo hace unos cuantos años, el involucramiento de la sociedad, porque estamos recibiendo denuncias de terceros, desconocidos incluso, docentes, que ven una situación de agresión en la calle o que escuchan una situación de agresión que ni siquiera probablemente le conocen a las personas que están siendo agredidas y llaman y comunican y cuentan, cosa que antes era no te metas. Y eso, exactamente, entonces lo que nosotros creemos es que no es que haya más situaciones de violencia en sí, sino que hay un mayor involucramiento y se empieza a dar a conocer a las autoridades estas situaciones. Primeramente, antes de que usted me responda también, en el caso de su cargo como tal, ¿verdad?, dentro del Ministerio Público, ¿por qué hay algunos mecanismos que no funcionan no para prevenir, sino en ese momento, órdenes de alejamiento, ese tipo de medidas restrictivas, ya una vez sucedido el hecho de violencia? ¿Por qué? Lo que pasa es que el Ministerio Público, eso es algo que tenemos que entender y es importante, por eso me parece importante este tipo de charlas, sí, porque el Ministerio Público tiene una función específica. Nosotros somos un órgano de persecución, sí, o sea, el Ministerio Público actúa cuando ocurrió el hecho. Para la prevención están otras instituciones, principalmente la Policía Nacional. La Policía Nacional sí tiene doble vía, tiene doble actuación, que es de prevención, sí, y de persecución. Bueno, entonces, la primera institución que debe actuar para prevenir que ocurra una situación de violencia es la Policía Nacional. Con la intervención a través de, si se recibe una denuncia, que dentro del protocolo de actuación de la Policía Nacional, los casos de violencia familiar tienen un código rojo. O sea, ellos tienen dentro de lo que es su actuación como una prioridad. Si ellos reciben un código, que cada hecho tienen un código, sí, con, sí, el cual lo identifican, si reciben es una llamada de auxilio por ese código, ellos tienen la obligación de acudir hasta el lugar y dar una respuesta rápida y ver cuál es la situación. Eso se considera prevención. Prevención y corte de la situación de violencia si se está dando. La mejoró también, ¿verdad? Porque antes escuchábamos mucho que decían, váyanse nomás, tranquilícense. Ahora creo que son más efectivos. Lo que pasa es que estamos trabajando hace ya varios años en capacitaciones interinstitucionales. O sea, desde el Ministerio Público nosotros inclusive estamos trabajando. Este año inclusive hicimos cursos de capacitación para el personal policial a los efectos de darle las indicaciones de qué es o cómo tienen que abordar este tipo de hechos. Porque nosotros sabemos cuál es una de las características una de las variables que nosotros como investigadores y órgano persecutor en hechos de violencia familiar, que sabemos que es una variable en el 80 o 90% de los casos, es que cuando ocurre la situación de agresión fuerte, de violencia, y que la víctima, por ejemplo, decide comunicar esas situaciones a las autoridades, ¿qué pasa? Cuando, digamos, que los ánimos se calman y se da cuenta que su agresor, con quien tiene un vínculo emocional, porque eso es algo también un elemento que hay que tener en cuenta, que no se dan los demás hechos punibles, que por ejemplo, contra la propiedad o contra... no hay ese vínculo. ¿Qué pasa? Se da cuenta que esa persona con quien tiene un vínculo va a estar privada de su libertad, se va a alejar de esa persona, entonces ahí viene una de las situaciones, que es la retractación o tratar de disminuir la situación. Claro. La propia víctima. Pero nosotros sabemos que es un elemento que tenemos que tener en cuenta y buscar el mecanismo,
para que esto no incida dentro de lo que es la investigación, ¿no? Miren, Sí, en realidad a mí me gustaría hacer varias puntualizaciones. La primera, que la Policía Nacional no previene nada. Esa es una primera Es cuestión. una deuda. No puede prevenir. Su trabajo no es prevenir, su trabajo es actuar cuando ocurre un hecho. El primer lugar donde la gente va es a la comisaría, ciertamente. Pero la comisaría, según la Ley Integral de Protección a las Mujeres contra toda forma de violencia, lo que tiene que hacer es derivar esa denuncia. Primero efectivamente hacer la primera acción, Sí. ¿verdad? Sobre todo en un caso de gravedad, si es que hay una pelea, claro, interviene, pero el caso va o al juzgado, si van a tratar el caso como un caso del ámbito civil, con la ley 1600, o si amerita el caso con la fiscalía, que sería ya un tipo penal, ¿verdad? Sí. El artículo 229. Esa es una primera cosa. La prevención se hace en las escuelas, desde las campañas que hace el Ministerio de la Mujer, y cuando la mujer por alguna u otra ocasión recurre a los hospitales públicos, por ejemplo, me caí, se cayó la puerta, etcétera, etcétera. Por ahí se puede hacer la prevención. Y una de las cosas que todavía, a pesar de la linda ley que tenemos, la policía, cuando vos te vas, te dice, no pueden hacer nada, mucho tampoco. Tienen que derivar. Y ahí es donde el ensamblaje de la acción interinstitucional es débil. Es débil, porque o sea, no el es trabajo... solo de una institución el problema. El abordaje de la prevención, la atención y la sanción de la violencia tiene que darse en un marco interinstitucional. Vamos a continuar hablando de esto. Tenemos una breve pausa Sí. nosotros. Sí. Es súper interesante. También, por supuesto, aprendemos mucho nosotros. Pero queremos saber un poco más. Hay casos que no se registran. Hay formas de violencia que no son, digamos, delitos, pero que hay que combatir también. Y muchos otros temas que tenemos en la agenda para hablar en esta noche, Fernanda. A la vuelta de la pausa, sí. Bueno, muy bien. Seguimos nosotros acá conversando en este 25N. Muy interesante todo lo que estamos abordando. Gracias, Susana, Miriam, por estar con nosotros esta noche. Ya tenemos un panorama general, ¿verdad? La situación Sí. general, decimos, porque, pero la previa, el futuro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me quedé un poco desilusionado cuando escuchaba los números, pero después si uno reflexiona un poquitito, también quiere decir que mejoró el sistema de denuncias, para agarrarnos de algo positivo, digo. Pero ¿qué hacemos para mejorar, para que el Paraguay realmente logre construir una sociedad igual? Sí, lo primero es que la educación igualitaria y sin discriminaciones tiene que darse en la casa y en las escuelas, desde los primeros años. O sea, los niños y las niñas tienen que aprender que tienen los mismos derechos, que no es de menos valor la niña porque es mujer, y los varones. Entonces, a partir de ahí, y además, cuando son más niños, fíjense, los niños y las niñas no hacen discriminaciones. Somos los padres y las madres las que le vamos a decir, no te juntes con las nenas, no juegues con la muñeca. ¿Qué nena Exacto, no ¿Cómo vas a llores, llorar? no llores, exacto. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde mi punto de vista, hay muchísimos avances desde las instituciones públicas. Yo debo reconocer que hablar hoy de este tema de manera pública era impensable hace 40 años. O sea, la lucha que hicimos las mujeres por el tema de una vida libre de violencia tiene 40 años. O sea, la historia no es nada. Voy a hablar de esto. Y mira, que preguntarle cuando puedas a tu abuela qué hacía si es que era una mujer maltratada, se callaba. Le daba vergüenza a la En la gente. fiscalía ahí se siente el machismo, se siente violencia contra la mujer. Para ustedes, digo. Vos como fiscal, te pregunto, si una pregunta personal te hago, doctora. Le Teniendo ponen en cuenta- un aprieto, no, creo. no. El Ministerio Público tiene una situación peculiar. Entre agentes fiscales somos más mujeres que varones. Últimamente se da esa situación. En cuanto a lo que es agentes fiscales, también observamos eso en lo que es, digamos, los cargos, los otros cargos, aparte de agentes fiscales. Pero sí, nos pasa a nosotros. Yo hace poco estuve en un juicio oral, estoy participando, y una de las partes se refirió hacia mi persona de una manera
con un término un poco despectivo por mi condición de mujer. Yo me quedé sorprendida porque no lo esperaba. Pero nos pasa porque a los demás colegas varones no les pasa. De esa manera no les pasa normalmente, ¿verdad? Entonces todavía tenemos de repente ciertas situaciones que nos pasan. Nosotros estamos hablando profesionales que pasamos por las mismas situaciones que los colegas varones para poder llegar al cargo o para poder llegar a tener exactamente, y de repente todavía nos encontramos mucho menos, sí, de situaciones que se daban en épocas anteriores, que escuchamos de colegas ya mucho mayores, que en la época anterior de cómo era sobre todo el sistema penal, que eran pocas mujeres las que eran, digamos, aceptadas en esa área. Hoy sí, hay muchísimas, ¿verdad? Tenemos nuestro pizarrón nosotros acá para hacer la tarea. Muy bien. Vamos a hacer la tarea, vamos a aprender. Porque, perdón, digo, Sí. mucho estuvimos hablando de violencia principalmente familiar, pero la que va a la física. Yo quiero preguntarle, ¿qué más es violencia? No sé, alguna de las dos sí se puede... ¿Se animan a ir a la pizarra? Lo que tenemos que tener en cuenta tenemos que anotar. Claro. Que nos yo quede pensé tarea que para no, nosotros. por eso, lo que tenemos que definir o entender también es una situación. En cuanto a lo que es el tipo penal de violencia familiar tipificado en el artículo 229 del Código Penal, establece dos tipos de violencia. Y podemos anotar eso. Violencia física y violencia psíquica, ¿verdad? Pero hay que entender que la violencia física puede significar tiene distintas modalidades. Es lo mismo que la violencia psicológica o la violencia psíquica. Una derrota del por brazo, eso. por ejemplo. Puede ser una situación cuando es a los efectos de ejercer una situación de dominio sobre su víctima, ¿verdad? El agarrón de manos, Eso el sí. estirón de pelo, o el pinchazo, para que no se Me para que no levanto, hable o se permiso, calle. perdón, porque me pica todo que quiero que se ajuste ahí la fiscal. Ese tipo de cosas. La tarea. Sí, fiscal, a ver, Permiso. uno de los dos, no sé, No, ya, rojo, azul, ya que estoy entonces azul. este le doy bien. ¿Qué es violencia entonces? En ese tipo de aspectos así, desde lo más básico, por así decir. Bueno, por eso, Algunos. si vamos a ir por la violencia física, puede ser estirones, no sé si se entiende mi Sí, letra, ¿verdad? sí, súper Muy bien, bien. Ahí fiscal. está. Empujones. Incluso esos empujones parecieran ser nada, ese que te agarran el sacudón que le dicen también. Claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que se da esa situación del estirón, del empujón, si te estira para que no te Y caiga ese o algo dedo así muy así. cerca de la cara, ese sí. Claro, ¿verdad? Una amenaza. Golpes, que acá ya vamos, ¿verdad? Golpes, Los pinchazos, eso que estirones decías, de cabello. Y golpe a la mesa, golpazo de puerta. Ese tipo de cosas. Bueno, esa es una situación que es muy importante porque eso podría entrar dentro de lo que es Psicológico. la violencia psíquica. Ah. ¿Y qué pasa? Que muchas veces solemos escuchar, pero yo no le hice nada, yo rompí algún objeto, Sí. yo no le toqué, pero rompió El plato de comida. plato, o No le- golpeó la pared para no pegarle, te dicen, ¿verdad? Pero eso ya es una situación porque le está intimidando Ya es una y con demostración de eso poder. busca disminuirle a su víctima. Mira lo que te puede pasar. Mira, exactamente, es como una Ahí- advertencia de que la siguiente va a ser, y es lo que normalmente pasa. la Lo amenaza. que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de violencia de buena primera no te va a pegar, Claro. no te va a dar un estirón o no te va a dar, no va a romper un objeto. Pero como dicen ahora los Va a ir chicos, gradual. ahí no es entonces. Ahí no es. Cuando pasa estas situaciones, ahí no es. Te gustó Fernanda Vitevino. Sí, muy juvenil. Adelante, ahí para agregarle nada más Bueno, lo la, que es la psíquica. primera es todo lo que daña, ¿verdad? Todo lo que produce algún tipo de daño. Ajá. Daño.
¿verdad? El que sea. Grito. El que sea. Por ejemplo, una de las formas más comunes de ejercer violencia hacia las mujeres es la cuestión de decirle, vos no valés, vos no servís, está mal esto. No, pero vos no vas a poder hacer eso. Ese socavamiento a sus capacidades. Con Que las va un poco niñas- con lo psíquico A también. una niña, sí, ¿Y con claro. las niñas cómo sería? También lo mismo. Lo mismo como un pasa caballo. en un padre. Y fíjate que bueno, por suerte hoy estamos rompiendo estereotipos, ¿verdad? Antes yo no podía jugar al fútbol, no era una cosa. ¿Por qué? Porque era mujer, porque me podía golpear, porque en Chillaranga yo era débil, ¿verdad? Entonces, el tema de violencia, sea física o psíquica, esto es todo lo que produce daño a la mujer, ¿verdad? Lo otro tiene que ver cuando ocurre, acá mejor. Sí. Yo no tengo tan buena letra como la No, está bien, se ve. La fiscala Ahí está. Se ve médica me iba a hacer la otra. ocurre en el marco de esto es muy importante para que se entienda, en el marco de relaciones desiguales. ¿Qué padecimos con esto? ¿Cómo? Relaciones desiguales, relaciones asimétricas. Por ejemplo, ¿qué es lo común en una casa? En una familia. Mamá, Que papá. hay un jefe de familia, Claro. que es el hombre. Ya tenemos que decir, esto ya va cambiando, pero lo tradicional es que haya un jefe de familia, que es el hombre, que es el que dice qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces la mujer o acompaña eso o se repliega. Entonces, ese repliegue muchas veces puede darse porque esa mujer no se siente en igualdad de condiciones, porque ya desde la misma educación le dijo su mamá, le dijo su papá, vos tenés que obedecer al marido. Automático. Es cultural, que es lo que se va rompiendo. Esto que dice la fiscala, los hombres se enojan porque son retobados sus mujeres, es porque se está rompiendo esta cultura. Se nos va acabando el mal tiempo. ¿Podemos girar la hoja para mostrar que teníamos muchísimos temas? Y bueno, invitarnos a otro momento. Sí, no, teníamos muchísimo acá. Gracias a los compañeros, a las compañeras que estuvieron trabajando en esto. Yo creo que para cerrar nada más, haciendo mucho hincapié también en lo que decían ambas, ¿qué hacer si somos testigos de un caso de violencia? Denunciar. Lo decía Bueno, la fiscal, ley denunciar. hoy te permite, o sea, vos podés llamar al 137, vos podés Al irte a la 911. comisaría, Ahí o están sea, los vos números. podés intervenir en cualquier Ese no te caso de metan, violencia. ya no cobra. No existe, no existe. Al contrario, metete, metete denunciar, y denuncia. Y no Sí, solo eso, sino que como ciudadanos es necesario que sepamos que como ciudadanos tenemos no solamente que podemos hacer, sino tenemos una obligación Tenemos la obligación. También. de Tenemos la comunicar obligación. cuando tenemos conocimiento Un de hecho una punible, situación, sí, de está cualquier obligado. hecho Sí. punible y si vemos una situación en donde inclusive puede estar, hay riesgo de vida de alguna persona, sí, podemos hacerlo. No solo podemos, sino debemos hacerlo. Gracias, amiga. Gracias, Susana. Bueno, muy amable, a realmente. ustedes también por el espacio. Justo en este Pero día tenemos me pendiente, gusta. quedan varias horas. Mira, Queda cuando muchísimo, quieran. Porque estamos hablando apenas de violencia psíquica, violencia Sí, nos hablamos psicológica, de mental. muchísimas cosas, pero no, tenemos- cuando quieran el ahí cuaderno está en blanco. No, Tenemos, y ahí sí. tienen el artículo, se van a encontrar para 5 o 6 temas más, Excelente. programas más. Gracias por Muchísimas venir, en gracias a serio. ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Por favor. 20 horas con 51 minutos. ¿Hacemos pausa? Y ya ¿Sí? vemos.